Estás a punto de escuchar un mensaje que puede cambiar tu vida. Prepárate y escucha con mucha atención. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Pueden sentarse, tenemos un espacio en el cual queremos compartir la palabra de Dios con ustedes. La reunión de hoy obedece simplemente a este punto. Deseamos con todo nuestro corazón agradecerle a Dios por la existencia de esta continuidad del plan de Dios para la preservación de la especie. Amén. En ese proyecto que Dios establece, que se llama Papá, está integrado varios detalles. Hay varios puntos importantes que se quedaron registrados y hoy quiero apuntar una de ellas, aprovechando este tiempo de acción de gracias. Y antes de que podamos entonces empezar, quiero agradecerle a todos los papás que están aquí. Y si hay algún papá que ha llegado y que quiera participar, puede estar adelante. Mire, todavía tenemos espacios, hay 2 espacios, 3 y adentro también. Y le voy a decir por qué. Esa papá, el único ser que Dios le tiene una atención totalmente especial. No es a mamá, no es a los hijos, es a papá. Así que yo le voy a pedir que se pongan sobre sus pies todos los papás, porque sí me gustaría que en este próximo tiempo que vamos a ocupar establezcamos una unidad entre usted y la palabra. No entre usted y la iglesia, no, ahora vamos a hacer algo entre usted y la palabra. Y le voy a pedir que lo hagamos de tal manera porque es bien visto, es totalmente bien definido de que en el mundo que nos toca vivir existen 2 patrones que se están llevando, que es papá por voluntad humana y papá a la luz de Dios. El mundo todavía no lo puede percibir de esa manera, porque si ustedes recuerdan que Jesús decía que el mundo va a estar en oscuridad y no van a entender las cosas especiales como Dios quiere mostrarlos. Entonces, a raíz de que en el mundo existen 2 caminos, papá a la voluntad humana y papá al agrado de Dios. Yo quiero presentar este momento porque a la medida que va transcurriendo el tiempo, nosotros tenemos que mejorar esa condición de papá. Si iniciamos en el punto de papá a la voluntad humana, tenemos que brincar al punto de papá a la voluntad de Dios. Amén. Así que los voy a invitar a que nos pongamos en oración porque yo no conozco otra manera de presentar la palabra sino es a través de la oración. Y si toda la iglesia está de acuerdo conmigo, entonces pónganse sobre sus pies y que vamos a abrazar este tiempo de celebración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y agradécele al Señor que te da la oportunidad de entonces estar en su casa. Padre, es a ti que te damos la gloria en el nombre de Jesús esta noche. Es a ti que dirigimos nuestras plegarias de cada uno de mis hermanos, padres de familia que nos encontramos aquí. Nos hemos reunido con el propósito, Señor, de reconocer ese papel importante que le encomendaste a cada hombre, a cada persona. Por lo que en esta hora te suplicamos que nos permitas fusionarnos a tu palabra, a la Biblia, para que podamos, Señor, establecer un criterio correcto, para que podamos fusionar, Señor, nuestras condiciones a tu perfecta voluntad. Oh Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Si algún papá
Señor, estuviese presente o que estuviese en camino, permítele llegar con bien para poder disfrutar de este tiempo que encomendamos en tus manos totalmente. Te damos la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús, buen Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así como estás sobre tus pies reverenciando la palabra misma, el libro del Proverbio, en el capítulo 12, tiene una enseñanza importante. Y es ahí donde te quiero invitar a que iniciemos nuestra fusión con la palabra. Libro de los Proverbios, capítulo 12. Verso 26. Dice así: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Lo voy a repetir otra vez. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Ahora sí, por favor, pueden sentarse. De principio a fin, a través de los días, a través de los tiempos, Dios ha hecho definiciones. Así como definió quién iba a ser el primero en aparecer en el plano terrestre, luego la mujer, primero el hombre, luego la mujer, también establece esto con criterio especial. El ser humano iba a desarrollar capacidades inteligentes muy especiales. Sin embargo, la inteligencia que se enfoca para vivir la justicia, dice el proverbista, que eso puede ayudar de mucho, como guía. Amén. Y esa definición quedó bien claro. Pero la siguiente definición, que no me gusta mencionar por cuestiones de que es un poco despectivo, porque dice: los impíos solo saben dejar un camino que hace errar a más de uno. El papel del padre no solamente es simple de dar alimento, cubrir las necesidades del hogar, dar estudio, dar escuela. No es un simple accionar. El papel del padre tiene una importante razón delante de Dios. Delante de los hombres quizás se ha minimizado ese papel. Es por eso que en su trayectoria el ser humano ha dicho: yo soy papá. Y quiero ser papá de las veces que yo desee. Soy papá, aquí soy papá, allá soy papi. Y de repente termina de ser papaya. Papaya, 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 papaya. Amén. Dale la gloria. ¿Cuántos papayas sabemos aquí? Pero vea usted, cuando Dios decide parar ese asunto, darle razón, darle camino al detalle del papel del padre, utiliza ahora sí a una persona justa. ¿Por qué? El proverbista decía: el justo simplemente puede ser
guía para su prójimo. Pero ¿quién es un prójimo? Es aquel que tiene características similares de otro. Amén. Entonces, cuando Dios decide establecer criterios, papeles claros y definidos, decide tomar a un hombre justo. Este hombre se llama Abraham. Y muchos de los que estamos aquí tenemos idea de quién es Abraham. Y él, cuando empieza su labor en la tierra, Dios le hace pasar experiencias un poco casi similar a los que tenemos hoy en día aquí en nuestro tiempo, en nuestro 2018. ¿Qué experiencia similar? Hoy Dios desde los cielos cada día empieza a observar la tierra y empieza a mirar padres a la voluntad carnal. ¿Qué es? Padres que no llevan principios bíblicos, que no llevan principios siquiera humanos. Porque el ser humano de manera natural, al tener unión con sexo opuesto, mucha posibilidad hay de que venga ese papel de padre. Aún así no haya matrimonio, pero el hecho de que haya un nuevo ser da pie para que haya un padre. ¿Es la voluntad de Dios? No. ¿Qué es? Es una voluntad 100% carnal. Ahora, ¿qué referencia tiene esto con la palabra? ¿Qué referencia tiene esto con el papel de Abraham? Dios le dice a Abraham: Abraham, tú vas a ser padre y lo vas a disfrutar. Y de ti van a haber naciones y de ti van a haber bendiciones. Sin embargo, viene el papel, viene la otra parte de la moneda. Dios prometió, sin embargo, al paso del tiempo, Sara, siendo la esposa sumisa, siendo la esposa temerosa de Dios, siendo la esposa respetuosa, que aún le llamaba a Abraham Señor, se olvida de un detalle muy importante: que el ser padre tiene que ser perfecta y correctamente a la voluntad de Dios, si es que queremos que Dios traiga todas sus promesas, ahora sí, en la tierra. Sara se le olvidó ese pequeño detalle y ella quiso ayudar a Dios en ese detalle de hacer feliz a Abraham. Amén. Y al igual que Sara, en cualquier país, nación o cultura, mucha gente quiere ayudar a Dios en ese papel de preservar la especie. Amén. Sin hacer caso de lo que Dios establece como principios morales, principios humanos. Simplemente se dejan guiar por el punto del humanismo, la parte carnal. ¿Da la gloria a Dios? Y Sara le dice a Abraham: Abraham, ¿qué te parece? Yo tengo una idea. Dios ya nos prometió algo, pero mira que yo estoy ya de edad avanzada, pero tengo una sierva joven. Ahí no estaba la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios no cancela ni detiene el tiempo, ni tampoco los acontecimientos que vienen por
consecuencias de la carnalidad. Dios tiene algo que se llama voluntad permisiva. No le gusta, tampoco está de acuerdo, pero si el hombre ya lo inició, pues está bien que lo termine, pero se atendrán a las consecuencias. La voluntad permisiva de Dios hace muchas cosas y al final, a la primera persona que le cayó esta situación con consecuencias fue a la misma que lo generó, a Sara. Fue a Sara quien de repente empezó a sentir celos, se empezó a sentir mal. Y viene el primer punto que hace como unos 4 semanas lo predicamos. Al verse limitada, al verse totalmente desplazada en el punto de que había alguien que disfruta la maternidad, pero Sara no lo estaba disfrutando, ¿qué es lo que hace entonces? Le dice a Abraham: Abraham, hazme un favor, esta mujer ya me está inquietando, ¿por qué mejor no la sacas? Y Abraham tuvo que acceder a esa situación de sacar. ¿Dan la gloria a Dios? ¿Cómo se generó esta situación que afectó? Oiga, afecta de manera emocional, afecta de manera relacional, afecta de manera directa a seres humanos que solamente se dejaron guiar y que no establecieron criterios si a Dios está de acuerdo. Sara pudo decirle a Dios: Dios, ¿qué te parece si esto es así? Y Dios le había dicho: Sara, a ti te voy a dar la bendición de ser madre. ¿Por qué no te esperas un momento? En mi tiempo todo se va a hacer correcto. Sara, no te desesperes. Después de los 70 años, Dios le dice otra vez a Sara: Sara, te dejaste llevar por tu carnalidad, pero aún así te voy a dar la bendición de ser madre. Abraham, te voy a dar la bendición de ser padre, pero ahora de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi gusto, no de acuerdo a tu gusto carnal. Porque rompiste esa situación, dejaste de confiar en mí y confiaste más en tu esposa que en mí mismo. ¿Usted puede entender eso como Dios lo miraba? ¿Usted puede entender cuando las acciones del esposo como padre no van de acuerdo a la voluntad de Dios? Dios de alguna manera se tiene que afectar. Cuando el padre no ocupa el papel correctamente como guía, cuando el padre lleva su camino por caminos impíos o caminos alejados de Dios, las consecuencias también, me dice el proverbista, que solamente es caminos de error. ¿Y quiénes van a caminar el camino de error? Los hijos que vienen detrás de nosotros. ¿Quién va a llevar el camino de error? La esposa que sigue al esposo. Dios no estaba en sus planes que el ser humano viviera siempre errando y errando y errando. Dios en sus planes era de que era bendición y bendición tras bendición. Da la gloria al Señor. Y es como Dios empieza a tratar con Abraham. Y yo te voy a pedir que leas conmigo en el libro del Génesis 18. Dilo conmigo. Di esta palabra conmigo: para Dios no hay imposibles. Dilo conmigo, papá: para Dios no hay imposible. El punto es que la mente carnal no acepta, porque está acostumbrado a activarse solo con lo que puede ver. Y después de que Dios le da este mensaje a Sara,
Sara simplemente dice, ¿qué? ¿Voy a ser mamá? Está bueno. 70 años, 75 años, ¿voy a ser mamá? No se puede. Y Dios le tiene que dar la palabra más en el terreno de lo sobrenatural para que ella conteste junto con Abraham. Y le dice, ¿hay algo para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil? Pero en esta pregunta existe también un mensaje. ¿Por qué dudas del poder de Dios? Cualquiera que crea en este Dios pequeño, su fe va a ser pequeño. O cualquiera que no conozca al Dios de poder, su fe lo va a tener de este tamaño, pequeño. Y cualquiera que no entienda los caminos de Dios va a ser un impío. Y la consecuencia de vivir lejos de la voluntad de Dios es simplemente, dígalo conmigo, caminos de error. Más del 70% de la humanidad del día de hoy no le ha logrado entender ni le ha dado su confianza a Dios. Le da su confianza a su trabajo, a su capacidad, a su título universitario, a lo que sabe hacer, pero no le da créditos a Dios. Y se establece un criterio, un título que se llama impío, apartado de Dios. Es por eso que los errores están a la vuelta de la esquina y a cada rato. Pero Dios tenía un patrón bien definido. Él quería siempre traer bendición. Y es por eso que le dice a Abraham, ¿hay para Dios cosa difícil? Y para que veas que para Dios no hay nada difícil, Abraham y Sara, escuchen esto. Y Dios le dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, ¿usted lo lee conmigo? Sara tendrá un hijo. Le estaban dando a Abraham la oportunidad de experimentar su propia fe. Le estaban alimentando su fe a Abraham. Abraham era hombre de fe. Cuando sale de su tierra y se va con sus padres a Harán, él tenía fe en Dios, pero no había experimentado perfectamente en carne propia lo que Dios podía hacer en la tierra con el ser humano. Le prometen la tierra prometida, le prometen algo hermoso, pero todavía no había tenido la bendición de experimentar el poder de Dios en su propia vida. Y yo quiero llegar en este punto. Después de los 9 meses, se da entonces no solamente el sello para que Abraham sea el padre de la fe, sino se da en Sara la máxima lección como mujer. Y se cumplió lo que el Señor le dijo: para Dios no hay nada imposible. Jamás se había visto que después de los 70 años, aún en nuestro tiempo, no se ha visto otra vez que después de los 70, 75 y más, una mujer pueda engendrar hijos de manera natural. Da la gloria al Señor. Pero aquí viene el punto. Ser padre se requiere que sea tomado de la mano de acuerdo a la voluntad de Dios, tomando en cuenta
moralidad, tomando en cuenta criterios de santidad, porque no va a haber padres a la voluntad de Dios si no hay criterios de moralidad y santidad. Al haber esos padres, al hacer de manera errática, al hacer esa situación, ¿qué es lo que viene como respuesta, como solución? Abraham había errado, Abraham había cometido error, sin embargo Dios le da otra oportunidad. Crece tu fe, le dice, atrévete a confiar y tu situación va a cambiar de ser impío a ser justo. Todos estamos en el plano del error, pero todos tenemos la esperanza de poder mejorar nuestra condición. ¿Cuántos lo creen? La máxima bendición es que Dios ya nos permitió ser padres, y la esperanza está en que Dios espera de que todos los papás restauremos el estado correcto delante de Dios, estado moral, estado de santidad. Da la gloria al Señor. El apóstol Pablo, yo le voy a pedir que vaya por un momento conmigo con el apóstol Pablo. En el libro de los Romanos, en el capítulo 12, él tenía esa intención, él tenía esa visión. Y establecería un gran mensaje que esta noche quiero presentárselo a los papás que estarán decidiendo transformar su estado en justicia. Dice en el capítulo 12, yo voy a leer con usted. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo algo importante. Todos los papás tenemos que empezar a trabajar mutuamente en la sanidad, en la restauración, en la transformación. Para que si hubiese un papá justo, este papá justo contagie a los demás, para que todos seamos justos y recibamos de parte de Dios el papel de papá de acuerdo al corazón de Dios. Basta uno solo con que no esté bien para que todo el cuerpo sea afectado. Alguna vez tuve una situación, un accidente en motocicleta, y mientras esta mano estaba lastimada, todo mi cuerpo estaba mal. Amén. Aquí cabe el punto que de repente el Señor decía en una de sus frases muy importantes. Dice así, Juan 17:
no te ruego, Señor, solamente por estos, llamándole a los apóstoles, sino te ruego también por aquellos quienes van a escuchar tu palabra en boca de estos. Da la gloria al Señor. En otras palabras, si Dios te ha dado la oportunidad de ser papá de acuerdo a la voluntad de Dios, tu papel no termina en hacer la voluntad de Dios en tu familia. Tu papel continúa ayudando a otros papás a entrar en el plano de la justicia. Y yo alabo a Dios a cada padre que tiene este criterio en su persona. Estoy orando porque cada padre de la iglesia no se limite a solo ser padre de un núcleo pequeño, sino que se atreva a que su papel de papá, de buen padre, lo lleve hacia otro núcleo, y que todos nos vayamos transformando perfectamente en un papel de papá de acuerdo al corazón de Dios, donde la paciencia y la fe sea el principal ingrediente, donde no querramos ayudar a Dios en cosas que no nos corresponden, sino que dejemos que Dios establezca su tiempo, que Dios establezca su momento. Abraham tuvo que experimentarlo. Él pensó que al momento de casarse inmediatamente iba a ser padre. Y Dios le dice: no es el tiempo, porque tienes que dejar un patrón donde hayan dos tipos de padres: el que es padre de acuerdo a la voluntad humana y el que es padre de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y es ahí que quiero dejarles el mensaje esta noche. ¿Bajo qué criterio fuiste padre? ¿A la voluntad carnal? ¿A la voluntad de Dios? No importa. Lo que importa es que podemos nosotros, en el nombre de Jesús, llegar a un punto de transformación. Da la gloria al Señor. A raíz de que Abraham, Dios le da la oportunidad de llegar a ese punto de transformación, es que él empezó a entender. Y después de ese momento que Dios le permite ver el poder sobrenatural que hay en la tierra y que se mueve, cuando Dios le pide a Abraham, ya eres papá, dame la mano, te felicito, pero ahora no sabes que viene la prueba más difícil, ahora dame a tu hijo en sacrificio. ¿Lo tienes? Dámelo ahora en sacrificio. Cualquier padre que estemos aquí diría: ¿para qué me lo dio Dios si luego me lo va a quitar? Mucha gente he mirado en los cementerios, en los funerales, cómo le reclama a Dios: Dios, ¿para qué me lo quitaste? ¿Y qué te quitó Dios si nada es tuyo? ¿Qué te quitó Dios? Si solo fuiste proyecto, fuiste parte de un plan. Abraham, a raíz de ver el milagro, al experimentar el papel de papá a la voluntad de Dios y atreverse a confiar a Dios, darle la bendición de crecer su fe, le dices: ¿lo quieres, Dios? Es tuyo. ¿Cómo quieres que te lo dé? Llévalo en un monte que te voy a decir. Lleva leña, lleva cuchillo y lo vas a sacrificar. Algunos escépticos dirían: no creo que Abraham lo haya hecho. Es su único hijo, ¿cómo lo va a hacer? Pero Abraham lo hizo. Libro del Génesis, yo te voy a pedir que lo leas conmigo, no quiero que digas: el pastor contó un cuento que dice así: Abraham tenía un hijo, lo llevó al monte, lo sacrificó y luego vino. No, lee conmigo. Yo no soy un contador de cuentos. Dios me libre de ser un contador de cuentos. Dilo: Dios nos ha hecho un pueblo santo.
Ahí estás. Libro del Génesis capítulo 22. Una mañana cualquiera se levanta Abraham. Era la mañana de la prueba más grande que iba a enfrentar. Tú te puedes acostar a dormir como cualquier papá, pero no sabes qué te vas a enfrentar al día siguiente. Pero sí algo importante: mientras el Señor esté contigo, no habrá ninguna situación que no puedas vencer. No habrá pruebas que no puedas vencer. Amén. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, preparó su asno y tomó consigo, ¿cuántos siervos? ¿Usted está leyendo conmigo? 2 siervos, pero no cualquier siervo. Siervos obedientes, no chismosos, no los que les guste ¿qué pasa por ahí? No. Siervos a quienes él podía confiarle totalmente cosas personales e íntimos. Sara queda en casa, el pueblo se queda en casa. Me dice la palabra que Abraham era rico en plata y oro, era rico en bienes, pero tampoco se puso a negociar con Dios. Señor, ¿cuánto oro quieres que te dé por mi hijo? Señor, ¿cuánto te quieres que sacrifico una parte de bien con tal de que a mi hijo me lo dejes? Señor, si quieres compro uno de mis esclavos o te doy 10 esclavos a cambio de mi hijo. Abraham no se puso a negociar con Dios. Abraham solamente fue obediente a la voz de Dios. Da la gloria al Señor. Tomó a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto, para el sacrificio, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Da la gloria al Señor. Tres días de caminar. ¿Qué platicaba Abraham con su hijo durante el camino? En el siguiente versículo, ¿qué platicaba Abraham con su hijo? Habrá dicho, hijo Isaac, Dios tiene poder para hacer milagros. Dios provee cada vez que tenemos necesidad. A Dios hay que obedecerlo, te guste o no te guste. A Dios hay que darle siempre prioridad. ¿Y qué diría Isaac? Sí, papá, como tú digas. Yo soy tu hijo y lo que tú me digas, eso voy a hacer. Amén. Da la gloria al Señor. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: hasta aquí llegaron. Gracias por acompañarme 3 días, pero hasta aquí llegaron. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Les habrá apuntado: iremos hasta allí. Y yo no sé qué usted piensa cuando vienen las pruebas, el dolor, enfermedad, la crisis, falta de trabajo. Yo no sé qué usted piensa, pero Abraham solo pensaba en una cosa: adorar y obedecer a Dios. Es muy común que cuando papá ve la situación difícil,
En vez de adorar, en vez de glorificar y obedecer a Dios, inmediatamente se pone a preocuparse. ¿Qué voy a hacer? Hago esto, presto ahí, hago lo que tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Pero la capacidad humana, cuando quiere ver el éxito, tiene que ver este patrón que quedó establecido: adorar y obedecer a Dios. Da la gloria al Señor. Abraham hablaba de fe a su hijo y le decía: vamos a adorar y vamos a regresar a casa, tú y yo. Amén. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Algo injusto que sería para cualquiera de nosotros es de que, aparte de que iban a sacrificar a Isaac, le dicen: carga la leña. No era leña poca, no era poca la leña, porque era una leña suficiente para que pueda consumir una buena cantidad de carne. Consumir, quemar. Y el niño cargaba la leña. Usted imagínese ese cuadro. Pero Abraham nunca perdió la fe de que él y su hijo iban a regresar a casa. Papá, orgullosamente de obedecer a Dios, regresa a casa. Yo no sé en qué momento regresas a casa después de venir a la iglesia. Yo no sé si llegas con el orgullo de decir: hijos, gracias a Dios fuimos a adorar y a obedecer. Yo no sé si llegas a casa y le dices a tus hijos: hijos, demos gracias a Dios, ya fuimos al templo, ya adoramos, ya obedecimos, ahora estamos en casa otra vez. Yo no sé si ese es tu punto de vista como padre, pero Abraham tenía eso en su mente. Da la gloria al Señor. Voy a seguir leyendo. Y puso la leña sobre Isaac, su hijo, y tomó, oílo, y tomó en su mano el fuego, porque no habían encendedores automáticos, no habían. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, ahora sí, Isaac empieza a ver sospechoso de la situación. Isaac ya sabía que iban a ofrecer, sabía que van a sacrificar, pero de repente ya están llegando al lugar y Isaac no es tonto. Acuérdense que los hijos de Dios siempre son inteligentes. Isaac habló a Abraham, su padre, y le dice: oiga, padre mío. Y él le respondió: heme aquí, hijo. Yo veo que tienes en tu mano el fuego, y yo estoy cargando la leña. Mas dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Usted puede entender esta situación? Usted como padre puede entender esa situación. Yo puedo mirar a Abraham con el corazón totalmente quizá destrozado como humano, quizá lamentándolo como humano, pero todavía su fe en Dios no la había perdido. Abraham tenía una fe completa en el Dios que todo lo puede. Yo no sé si en una palabra sollozante, pero Abraham le dice en el verso 8: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Correcto, papá. Si tú lo dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que Abraham había aprendido a hacer con Dios, su padre, Isaac lo había aprendido perfectamente. Decía algo importante Anaí: papá, si no estás siendo justo, papá, si no estás trabajando el papel de justicia divina, tus hijos estarán aprendiendo lo mismo que tú estás haciendo. Isaac simplemente le dice a papá: sí, papá, bien,
Tú confiaste en Dios, yo confío en ti. Da la gloria al Señor. El punto detonante de esta situación, cuando se empieza quizá a poner más crítica el problema o la prueba, es cuando Abraham tenía que mostrar toda la fe que él tenía desde su corazón, desde su mente, todo su cuerpo, todo su ser. Abraham estaba llegando al límite de su fe. Abraham no podía entender quizá, pero él decía: si Dios me ordena, si Dios ya me mostró su poder, entonces no va a fallar en el último momento. Da la gloria a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham, con toda la seguridad, edifica un altar allí, prepara la leña. Y aquí viene el punto que yo quiero invitarle a que usted analice con toda bendición. A ver, Isaac, ven. Y le amarra sus manos. ¿Eso dice la Biblia? Ató a Isaac. Y le dice: Isaac, a ver un momento, ven. Inmediatamente lo pone encima del altar. Y tú todavía dices: yo creo en Dios, pero no te atreves a dar el paso que Abraham hizo. Abraham creía que Dios va a proveer. Le había atado la mano a su hijo, lo había puesto encima del altar. Abraham amaba a su hijo. ¿Quién no ama a su hijo? Abraham ama a su hijo. Y por amar a su hijo, no dudó en obedecer a Dios primero. La mujer de Sarepta, la viuda, amaba a su hijo. Pero cuando Elías le dice: mujer, dame a mí primero y después vas a comer tú. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se mueve en cada generación. El Espíritu Santo se mueve y alimenta de fe a las personas que desean con su corazón amar a Dios y obedecerlo al 100%. El Espíritu Santo tiene todavía esa facilidad de llegar a las pruebas más difíciles. Da la gloria al Señor. Y dice la palabra que después, cuando lo puso en el altar, cuando lo puso sobre la leña, Abraham tenía que cortarle el cuello a Isaac. Tenía que cortarle el cuello. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En las películas lo ponen como que lo va a clavar. Pero no te dejes guiar por las películas. Guíate por la palabra. No seas justo por lo que ves en las películas. No seas justo por lo que escuchas de las gentes. Sé justo por lo que ves de la palabra de Dios. Solo ahí podemos encontrar la vida eterna. No existe otro medio que te pueda dar a ti bendición si no es a través de la palabra de Dios. Y déjame decirte esto a lo último: el que no se atreve a enfrentar con fe sus pruebas, el que no se atreve a darle a Dios créditos de confianza, créditos de poder, no solamente va a errar, como dice el proverbista, sino que va a cometer atrocidades.
de un pecado brinca otro pecado. Y una vez que el pecado está dentro de las personas, es una situación adictiva. Nadie que ha guardado pecado en su vida puede caminar libremente, porque el pecado es peor que la droga más fuerte que existe en el mundo. El pecado es peor que el alcoholismo que se mueve en todo Valladolid. Es peor que la adicción al cigarro. Muchos me dicen: pastor, es que yo no puedo dejar el cigarro. Otros me dicen: pastor, es que yo no puedo dejar, no lo puedo dejar, es que no lo puedo dejar. Y yo le digo la respuesta: una cosa es que no quieras, y otra cosa es que no te hayas acercado a Dios para que Él te ayude a quitarte de esa situación. Porque no se trata de querer, se trata de necesitar una transformación. El que es adicto porque quiere ser adicto. El que es alcohólico porque quiere ser alcohólico. El que es pecador no nació pecador, él quiere ser pecador. Dios quiere transformación en cada uno de nosotros. Dios quiere vidas nuevas en cada uno de nosotros. No desea que nuestra vida sea llevada por caminos de impíos, sino quiere que Dios seamos nosotros justos, para que seamos guías de la próxima generación. Cuando hayas llegado al máximo tu fe, cuando hayas superado las pruebas, entonces podrás escuchar con atención audible la voz de Dios. En el verso 11 dice Moisés, cuando escribe: el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Eso quiere decir que no le habló solamente una vez. Cuando la palabra de Dios me dice que el ángel habló con voces, le habrá dicho: Abraham. Y Abraham dice: no hay nadie aquí, seguiré con mi plan. Le cuchillo: Abraham. Y Abraham quizá ya iba a pegar el cuchillo en el cuello de Isaac. Abraham, le dice. Da la gloria al Señor. Y es entonces que Abraham dice: ¿qué pasó? Aquí estoy. Y la orden: prueba superada. Amén. Pasaste la prueba. Viene la orden: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Da la gloria al Señor. Y Abraham simplemente escucha con atención, y quizá le dice: mira, voltea. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Si tú conoces que Dios ha hecho esto en la palabra, tienes que empezar a crecer tu fe mucho más que la que ahora ya tienes. Si Dios te ha permitido ser padre, tienes que empezar a ocupar tu papel de manera correcta. Dilo: justamente, con justicia.
no con una situación carnal, sino con una situación perfectamente divina. Y si todavía no eres padre, entonces empieza a clamar a Dios todos los días diciéndole: Señor, yo necesito ser solamente siervo tuyo, que aprenda a obedecer y que aprenda a confiar en ti antes que en mis propias capacidades. Todo lo que necesitas, Dios lo tiene en tu alcance, lo tiene para tus manos. Pero ¿en qué nivel le crees a Dios? ¿En qué nivel te atreves a obedecer a Dios? Ahí está la diferencia entre las bendiciones y las consecuencias de nuestros errores. Da la gloria al Señor. Yo voy a terminar esta hora en el versículo 18. Prueba superada, respuesta de Dios, resultado de haber pasado la prueba. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El haber obedecido a su esposa solamente le trajo conflictos. Amén. No estoy diciendo, la Biblia no está diciendo que no obedezcas, que no le hagas caso a tu esposa. Porque si tu esposa es temerosa de Dios, igual Dios le va a hablar para ayudarte y ser ayuda mutua para ti. ¿Cuántos lo creen? Y la iglesia de Dios tiene este principio, que todos juntos aprendamos a ser temerosos de Dios más que lo que el hombre puede hacer por nosotros o en nosotros. Da la gloria al Señor. Y la profecía de Abraham, completado su fe, está en el versículo 19. Y con esto termino. Dice la palabra: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Te dije que no estoy contando cuentos, te estoy hablando del poder de Dios. Te estoy diciendo que como parte del cuerpo de Cristo tienes que empezar a dar mucho más de lo que hasta ahora estás haciendo. Te estoy diciendo que si le crees a Dios y le estás obedeciendo, tienes que superar ese tipo de obediencia. Que si tienes un hábito de adoración, tienes que superar ese hábito de adoración. La adoración más grande que Abraham pudo hacer fue precisamente el llegar al altar y ofrecer a su hijo y esperar que Dios haga su voluntad. Te voy a invitar esta noche a que te pongas de pie, papá, y en esta hora me puedes acompañar a hacer una oración. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido esa bendición de ser padre de 2 hijos, genética y biológicamente, pero padre de 8 hijos en general, y soy feliz. Y lo único que le pido a Dios todos los días: Señor, permíteme ser un padre en el papel de justo, para que yo sea guía y no sea yo camino de tropiezo. Papás, cuiden no ser caminos de tropiezo. Y yo quiero invitarte a que le pidas al Señor eso, y vamos a orar. Todos los papás que estamos aquí, levántense y pongan su mano arriba en el cielo, que yo voy a orar contigo. Yo le voy a pedir a Dios que si tienes ese papel y que todavía tienes esa debilidad, o tienes ese problema de ser camino de impío, dile al Señor: Señor, yo deseo cambiar ese camino por el camino de justicia. Cierra tus ojos ahí donde estás, iglesia. Si eres esposa, dile al Señor: Señor,
Es ahora en el nombre de Jesús que solicito que mi esposo reciba de ti guianza especial de tu Espíritu Santo. Si eres hijo o hija, dile: Señor, es ahora que solicito que tu poder sobrenatural abrace a papá y tu justicia descienda con poder en su vida. Señores, esta noche que en familia con todos mis hermanos que somos uno, papás, venimos a ofrecerte este tiempo de oración. Que hemos cometido errores, Señor, por eso pedimos perdón. Que por momentos nos desviamos de tu camino, por eso pedimos perdón. Porque creemos que en tu infinita misericordia, Señor, el Dios de amor, hasta ahora permites que todos los que podemos acercarnos a ti lo hagamos libremente y con bendición. Tu palabra me ha enseñado en esta hora, Señor, que la oportunidad es una, que podemos entrar en el camino de justicia para ser guía de nuestros hijos. Sin importar, Señor, cuál sea la situación en esta hora, en el nombre de Jesús, toda la iglesia que estamos aquí solicitamos, Señor, que de esta noche podamos dirigirnos a ti, padres justos, porque hemos sacado tiempo para adoración, porque hemos sacado tiempo para la obediencia, porque hemos sacado tiempo para honrarte y glorificarte. Al igual que en Abraham, Señor, te suplicamos que permitas que en cada uno de mis hermanos haya una nación, hayan generaciones de bendición, hayan hijos que sean guiados por el camino de la verdad. Te lo suplicamos. Con la autoridad que me confieres, ministro de tu evangelio, Señor, presento este tiempo de gracias de cada uno de mis hermanos, en especial de mi persona como ser humano en esta tierra. Agradecemos que tu bendición esté aquí en este lugar, Señor. Muchas gracias por atender a la oración de cada uno de mis hermanos. Si alguno, Señor, tuviese el deseo de ser transformado, tócalo en este momento, Espíritu Santo. Si alguno tuviese el deseo, Señor, de ser tocado sus hábitos, tócalo. En el nombre de Jesús te los presentamos. Agradecemos este tiempo, Señor, que nos has permitido. Muchas gracias. Amén, amén.